Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Nos complace recibir en nuestros estudios al padre Víctor Hugo Basabe, secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana. Acaban de concluir la Asamblea Episcopal, que me comentaba en tiempo, fue un poco más concentrada que de costumbre, por agenda, en ordenaciones episcopales. Me tocó ser compañero de viajes de ustedes desde el Vigía hasta acá. Sí. Un placer que esté aquí. Siempre es interesante conocer las conclusiones, los puntos fundamentales tratados allí. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, Eduardo, en primer lugar, muchas gracias por tu invitación. En segundo lugar, una gran bendición pues para toda la gente que nos sigue. Amén. A través del noticiero Venevisión. Y bueno, como tú lo decías, venimos de una asamblea corta, en el sentido de que siempre regularmente la asamblea episcopal tiene una duración de 7 días, pero esta asamblea estuvo marcada por una gran bendición, y es el hecho de que tenemos 3 nuevos obispos. Se comenzó con la ordenación del nuevo obispo del Vigía San Carlos del Zulia, Monseñor Juan de Dios Peña. El viernes tuvimos la ordenación episcopal del nuevo ordinario militar acá en la iglesia Chiquinquirá, y el domingo se ordenó obispo el nuevo vicario apostólico de Tucupita. Es decir, tuvimos una asamblea marcada por la gracia de Dios, en el sentido de que 3 nuevos obispos le fueron regalados por el Santo Padre a Venezuela. Fue una asamblea muy particular, donde en primer lugar, por supuesto, se vio la realidad del país, y producto de esa visión de la realidad del país es la exhortación "He visto el clamor de mi pueblo, he escuchado el clamor de mi pueblo", que es el título que tomó la exhortación de los obispos en esta 64ª asamblea. Fue una asamblea en la que además se pudieron ver los grandes eventos que tiene previsto realizar la Iglesia a nivel universal y a nivel nacional también en este año. A nivel universal, pues bueno, se tocó el tema de la invitación del Santo Padre a la celebración del Año de la Misericordia a partir del 8 de diciembre de este año. A nivel nacional, pues bueno, se habló del gran encuentro nacional de jóvenes que se va a realizar en Barquisimeto en el mes de agosto. Se habló también de un evento muy particular que se está preparando a nivel de la Iglesia de Venezuela, como es la Asamblea Nacional de Pastoral, que busca evaluar las dimensiones, concretamente 4 dimensiones, de la pastoral venezolana propuestas por el Concilio Plenario de Venezuela. Se conversó sobre la nueva encíclica del Papa, la encíclica Laudato Si, desde una disertación que hizo para todos los señores obispos y para los que estábamos allí presentes, el señor nuncio apostólico, Monseñor Aldo Giordano. Se revisaron pues muchas situaciones, se revisó la situación de la educación católica en Venezuela, se revisó la situación de los movimientos laicales en Venezuela. O sea, muchas de las cosas que tienen que ver con la Iglesia a lo interno, pero se habló mucho de lo que es la realidad del país, de lo que es la situación que el país está viviendo, y de manera muy particular, pues la gente más humilde entre toda nuestra población. Y dentro de esas prioridades, ¿cómo focalizaron los aspectos más importantes de la Venezuela de hoy? Fíjense qué interesante, que según la gran mayoría de las encuestas coinciden en que hoy el problema de la inseguridad, que es bastante alto, fue desplazado por el problema de la economía. Todo esto que se está viviendo con la inflación, la incapacidad de los salarios para hacerle frente al alto costo de la vida, desabastecimiento. ¿Cómo puede venir en estas áreas el aporte del mensaje del trabajo de la Iglesia? Bueno, fíjate, Eduardo, hay que tener como telón de fondo también para esta reflexión que está plasmada en la exhortación episcopal, la exhortación de la pasada asamblea del mes de enero, sobre la cual tuvimos nosotros oportunidad de conversar. ¿Qué es lo que nosotros pudimos ver? ¿Qué es lo que pudo ver el episcopado venezolano en este momento? Que las situaciones que se denunciaban, que las preocupaciones que se mostraban en esa exhortación, hoy son situaciones que se han agravado, tanto las situaciones en particular como las preocupaciones también al interno de la Iglesia. Nosotros veíamos con gran preocupación en el mes de enero cómo la economía estaba tomando un rumbo de cada vez mayor dificultad. Hoy, a estas alturas, 6 meses después, podemos ver cómo la vida del venezolano se ha venido caotizando cada vez más. Esta exhortación, si tú la lees, tú te vas a dar cuenta, y fíjate que hay algo muy particular. Nosotros llegamos a esta asamblea, regularmente se nombra una comisión de obispos para que trabajen en una propuesta de texto para la exhortación.
esta exhortación no tuvo una comisión preparatoria. Esta exhortación nace de la misma Asamblea de los Obispos. Se escuchó a mucha gente. Se escucharon previamente a expertos en el área económica, se escucharon expertos en el área política, se escucharon expertos en el área de materia de derechos humanos, se escucharon expertos en materia jurídica, se escucharon expertos en materia social, en fin, se revisaron todos los indicadores del país. Y sobre todas las cosas en esta exhortación está el aporte de los obispos que están diseminados por toda Venezuela y que tienen un contacto directo con la gente y que pueden darte razón completamente de cuál es la situación de Venezuela, porque regularmente, lamentablemente muchas veces se tiende a ver a Venezuela desde Caracas, pero la realidad en el interior del país, si en Caracas la gente está viviendo una situación difícil, en el interior del país la situación es mucho más difícil todavía. ¿Qué es lo que más le impresiona en su contacto con el interior del país? ¿Dónde pueden estar esas grandes diferencias? Bueno, si acá hay escasez de alimentos, en el interior del país la escasez es todavía mayor. Si acá estamos viendo en Caracas que lo poco que se consigue se está consiguiendo a precios muy elevados, en el interior del país los precios son mucho más elevados de lo que tú consigues acá en Caracas. El problema, por ejemplo, de los apagones de los que habla la exhortación siguen estando presentes en el interior del país. El problema, por ejemplo, de la gasolina se viene agravando cada vez más en el interior del país. Fíjate que los obispos que están ubicados más cerca de la frontera, una de las cosas que expresaban era su preocupación, en primer lugar, por el desplazamiento de la población hacia las poblaciones fronterizas de los países vecinos, en búsqueda de trabajo ante los mejores salarios que ofrecen estos países, en búsqueda de alimentos, porque alimentos que se producen en Venezuela se consiguen más en los países vecinos que en el propio país en el que se producen. Uno de los grandes problemas que se está presentando a nivel de la frontera y que fue expresado por los obispos, el problema del narcotráfico, el problema de las bandas paramilitares, el problema de grupos extraños a nivel de la frontera que contribuyen también a sembrar mucha más violencia en esos ámbitos del territorio nacional. Y los obispos pues han expresado aquí lo que son, y aquí está expresado lo que es la realidad de las distintas comunidades venezolanas donde los obispos están presentes. Porque, repito, esto no es otra cosa que el recoger la expresión, el clamor del pueblo venezolano. De ahí el título que se le dio a la exhortación, que es un título que es tomado de un texto bíblico que casualmente hoy en la misa se propone como primera lectura, hoy se escucha como primera lectura. He visto el clamor de mi pueblo. Los obispos han recogido ese clamor, esa angustia del pueblo venezolano y han querido plasmarla en esta exhortación. Ese clamor, bueno, ante la falta de alimento, ante el problema de la inseguridad, ante el problema de la salud, ante el problema de tantos indicadores que se vienen deteriorando y que cada día, repito, caotizan más la vida del venezolano. Ahora, este clamor que usted ha descrito minuciosamente y además en cuya descripción muy probablemente la gran cantidad de gente que nos ve desde distintas zonas del país se puede haber sentido identificada, puede haber pensado, oye, qué bueno que el padre está aludiendo a una situación que nos toca y que quizás no es visibilizada en el resto del país como ellos sí lo ven, como ellos sí lo viven. ¿Tiene discusión alguna en razón de la ideología? ¿Usted cree que ese repertorio que usted acaba de enumerar puede ser visto de distintas maneras según sea mi ideología? ¿Usted no cree que son problemas que afectan por igual a unos y a otros? ¿Usted cree que esos problemas son capaces de ser rechazados o desmentidos como una mentira por alguna persona que viva en este país? Lamentablemente eso sucede, Eduardo. Lamentablemente eso sucede. Cuando uno hace este tipo de presentación, cuando el episcopado habla, siempre ha sido molesto, precisamente por esas distintas visiones ideológicas. Hay gente que se empeña en decir que en Venezuela todo está bien, cuando la gran verdad es que la mayoría de los venezolanos estamos conscientes de que nuestro país está pasando momentos muy difíciles, de que la mayor parte de los venezolanos están pasando situaciones de verdadera angustia. Y por eso es que en la exhortación una de las cosas a las que se quiere invitar es que veamos al país todos, que pongamos de lado las distintas visiones ideológicas, que veamos al país todos,
que veamos al país problematizado todos y que nos entendamos todos necesarios para poder reenrumbar a Venezuela y para poder sacar a Venezuela de esta situación en la que ahora se encuentra. ¿Cómo podernos entender? ¿Cómo seguir apegados a la fe y a la acción para concretar lo necesario? Porque, ¿qué puede hacer la Iglesia una vez que se hace un diagnóstico para quien diga, bueno, ok, estoy de acuerdo, pero ¿por qué estamos tan trabados en la imposibilidad de dialogar como se requiere? Tú lo has dicho, Venezuela necesita que todos dialoguemos, pero te repito, se requiere que nos sintamos todos necesarios. Aquí se trata de deponer actitudes, aquí se trata de deponer intereses y mirar este país con profundo amor. Este país que es la casa común de todos, este país donde todos estamos sufriendo males porque a todos nos toca, Todos nosotros hemos sido víctimas de la inseguridad, nuestros seres queridos han sido víctimas de la inseguridad. Todos nosotros, absolutamente todos, estamos pasando el problema, sufriendo el problema de la escasez de medicamentos, de la escasez de alimentos. Todos nosotros estamos siendo tocados por el problema de la carestía en los distintos rubros que se necesitan para poder llevar una vida al menos con una cierta tranquilidad. Pero si todos no nos proponemos buscar el camino del diálogo, buscar encontrarnos y poner de lado las diferencias y ver que estamos en un país que tiene muchísimas posibilidades y que no se justifica que Venezuela esté en esta situación que esté, si todos no nos preocupamos por deponer actitudes y todos no nos preocupamos por mirar este país con un común amor, Venezuela difícilmente saldrá de esta situación. Y lo que se quiere es eso. Y lo que está proponiendo la Iglesia es eso. Hay que dialogar. Y el dialogar pasa porque asumamos que tenemos problemas, serios problemas. Y el dialogar pasa por entender que tenemos la necesidad no solamente de hablar, sino que tenemos sobre todas las cosas urgencia de escuchar a los demás. Padre, muchísimas gracias por esta visita. El padre Víctor Hugo Basabe, secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana, y que el resultado de todas estas deliberaciones tenga un beneficio práctico, aplicable, Esperamos que así sea. que nos incorpore a todos por igual. Eso es lo que queremos verdaderamente para Venezuela.